Muy buenas, soy el estudiante Samuel Arango Díaz de la institución Pablo Neruda y mi tema correspondiente fue América Latina y sus relaciones con Estados Unidos. América Latina y sus relaciones con Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XIX, una idea fundamentó la conciencia expansionista norteamericana, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, después de que los países hispanoamericanos concretaron su independencia, el presidente estadounidense James Monroe proclamó en 1823 la doctrina que lleva su nombre y según la cual América era para los americanos y Estados Unidos no permitiría ninguna intervención europea en los países recién liberados. Su temor se basaba en dos problemas. Rusia había propuesto a Inglaterra y a Estados Unidos que entre los tres definieran sus intereses sobre las costas del Pacífico en Norteamérica, lo cual no le convenía a Estados Unidos porque frenaba su proyecto expansionista de costa a costa. Las monarquías europeas estaban organizando la Santa Alianza, que tenían como objetivo la recuperación de sus excolonias americanas. El temor se concentraba entonces en la posibilidad de que España recuperara sus antiguos dominios. De esta manera, la doctrina Monroe fue la base que sustentó en adelante las relaciones exteriores de Estados Unidos. Intervención estadounidense en México. Consecuentes con la doctrina Monroe, en 1843 los Estados Unidos declararon la guerra México bajo el pretexto de que este país no había aceptado la independencia de Texas, conformada como República Independiente de México en 1836, ni su anexión a Estados Unidos en 1845. México perdió la guerra y más de la mitad de su deterioro. Además sufrió la humillación de ver ocupada su capital por las fuerzas extranjeras al mando de Winfield Scott. El líder de las fuerzas mexicanas, Antonio López de Santa Anna, huyó y se exilió. Estados Unidos también se apoderó de California y Nuevo México, con lo cual ganó para sí territorios de gran riqueza como los ricos yacimientos de oro de California descubiertos en 1848. Un dato más, la guerra mexicana demostró que los Estados Unidos estaban dispuestos a cualquier cosa con el fin de llevar a cabo sus políticas para Hispanoamérica. Así lo demostró esta declaración de Ulysses Simpson Grant, general al mando de tropas estadounidenses durante la Guerra Mexicana. Habíamos sido empleados para provocar la guerra, pero era esencial que México la comenzara como México no mostraba voluntad alguna. Se hizo necesario para el invasor aproximarse a una distancia conveniente para poder ser atacado. Según esto, emprendieron los preparativos para mover el ejército hacia el Río Grande, tomando de él despojo Manuel Medina Castro. Cultura y vida cotidiana. La cultura y la vida cotidiana de los latinoamericanos comenzaron a cambiar después de la independencia. Aunque la primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por la continuidad cultural y artística española, con los años se empezaron a imitar las artes de otras naciones europeas, se plantearon otro tipo de comportamientos y lenguajes más mestizos y autóctonos. En el mundo intelectual, los cambios fueron más apreciables con nuevas lecturas, referentes ideológicos e ideas políticas. Lexicon, neoclasicismo, movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Las artes,
Después de la independencia, los artistas americanos adoptaron los principios estéticos, sociales, políticos y económicos de los países más ricos del momento, Francia e Inglaterra. Por esta razón, los movimientos artísticos europeos se trasplantaron a las recién fundadas repúblicas a lo largo del siglo XIX, entre 1780 y 1830. El neoclasicismo influyó decisivamente en la cultura hispanoamericana, en las nuevas naciones. Este movimiento permitió construir un ideal de individuo con características autóctonas y europeas, satisfacer los patrones estéticos de ciertos sectores de élite, e impulsar un ideal de hombre y de mujer distante de la realidad, fomentar el culto a unos héroes, lugares y momentos históricos, ayudar a la invención de una identidad nacional. El costumbrismo fue la principal corriente artística de la primera mitad del siglo XIX. Se caracterizaba por la representación de escenas típicas regionales, la tendencia al realismo, es decir, la representación de los aspectos sociales y políticos cercanos e inmediatos, y la inclinación por el juicio crítico que se expresaba en la ironía, así como en la sátira de personajes y costumbres. En la pintura y en la literatura histórica se apreciaron los mayores cambios en un marco de continuidad más general. Aunque los temas eran locales, paisajes, historia, tipos humanos regionales, los principios estéticos y el público potencial para las obras pictóricas respondían a las iniciativas y los gustos europeos, equivalentes a los de las minorías de clase alta en los distintos paisajes latinoamericanos. La pintura alegóricas que representaban a los héroes fundadores de las nuevas repúblicas comenzó su despegue en este periodo, pues se buscaba encontrar referentes nacionales de culto. Las grandes batallas ocuparon lugar central en este tipo de pintura que perduró hasta finales del siglo XIX. La literatura. Aunque los escritores latinoamericanos siguieron el ejemplo de las naciones europeas, hubo un importante desarrollo en este campo, pues a partir de la literatura se intentó crear una conciencia nacional respecto al proyecto de emancipación política. Fue así como en la literatura de la independencia, que fue una especie de literatura de transición, se manifestaron autores como José Joaquín Fernández de Lizardi y Andrés Bello Fernández de Lizardi. Buscó combatir las arbitrariedades de los españoles en México. Su novela más destacada es El Periquillo Sarniento. Por su parte, Andrés Bello, un gran humanista que redactó el Código Civil, fue quien por primera vez enunció algo así como la proclama de una independencia literaria y cultural americana. Lo hizo en su obra Alocución a la poesía. Después de la independencia, en la literatura se reflejó un interés por contar los hechos de las batallas y conformar hitos fundacionales de las nuevas naciones. Es el caso de Lucas Alamán, con su obra Historia de México, y de luchadores de la independencia venezolana y colombiana, como Daniel Florencio Olieri y Rafael Urneta, con sus memorias. Ellos representaron un interno desde las élites por dar sustento a una identidad nacional que justificara su preeminencia y dominación sobre el resto de la sociedad. Andrés de Jesús María y José Bello López, Caracas, 29 de noviembre de 1781, en Santiago de Chile, el 15 de octubre de 1865. Representantes de la literatura latinoamericana en la primera mitad del siglo XIX. Autor Felipe Pardo y Aliaga, nacionalidad peruanos. Obras: El Carnaval de Lima, Frutos de la Educación, La Jeta del Guerrero. Autor: José Esteban Echeverry, nacionalidad argentino. Obras: El Matadero. Autor: Joaquín Fernández de Lizardi, nacionalidad mexicano. Obras: El Periquillo Sarniento. Autor: Andrés Bello, nacionalidad venezolano.
obras, alocución a la poesía, los sonetos a la Victoria de Bailén, Venezuela consolada y España restaurada. La arquitectura. La arquitectura durante la primera mitad del siglo XIX continuó bajo las orientaciones técnicas de la colonia. El estilo neoclásico siguió gobernando la construcción de edificios públicos y casas, el doble, los techos de paja y los tejados de arcilla continuaban siendo los materiales para viviendas de los sectores populares en las ciudades y en el campo. La argamasa, preparado con cal y agua, constituía el material de la mayoría de las casas urbanas de familias con mejor situación económica en las ciudades. Propongo que realiza la siguiente actividad: busca 3 imágenes del periodo de independencia que tengan un mismo tema, compara las diferencias y las similitudes que encuentres entre ellas, interpreta el significado de las imágenes analizadas teniendo en cuenta el periodo histórico que representan. Gracias.